Señores, continuamos aquí en su espacio Levántate Nueva York y lo prometido es deuda. Ya tenemos con nosotros a nuestro invitado del día de hoy. Él es ingeniero electromecánico con una especialidad en ciencias complejas. Tiene un estudio de liderazgo en el sector público y ciencias matemáticas. Es docente en el Instituto Tecnológico de las Américas, el ITLA, y en el Instituto Nacional de Formación Magisterial. Se inició en la militancia política en el movimiento estudiantil Vanguardia del Pueblo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Recientemente, apenas unas semanas, ha sido seleccionado como el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana. Recibimos en Levántate Nueva York al señor Johnny Pujols. Bienvenido. Buenos días. Buenos días, buenos días. Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de conversar con ustedes. Exacto, señor secretario general, ustedes acaban de concluir lo que es el Congreso Reinaldo Pared Pérez en el Partido de la Liberación Dominicana, donde usted salió elegido como secretario general y repite como presidente el señor Danilo Medina. ¿Cuáles son los desafíos que tiene esa organización política de cara ya a las elecciones del 28, que todo el mundo está hablando de eso? Bueno, los desafíos están asociados primero a la fortaleza que tiene el partido, que tiene que ver con su estructura, y por otro lado, respecto a la realidad electoral del partido, los resultados que obtuvimos en mayo. Entonces, evaluando todo eso en el marco del Congreso, nos dimos cuenta que era fundamental convertirnos en un partido opositor. Fuimos un buen partido de gobierno, gobernamos por 20 años la República Dominicana y transformamos la República Dominicana. Pero un partido de oposición no se construye por el mero hecho de perder unas elecciones, sino por el comportamiento de la militancia y la comprensión de la militancia del rol de opositores, que implica un activismo social y político permanente en las comunidades, acompañando a los dominicanos en sus demandas, en sus luchas, en sus preocupaciones. Distinguido, viendo que usted ha sido electo, le toca una pelota bien caliente en el PLD, porque vimos un PLD grande, amplio, y que hoy es un pedazo, vamos a llamarle así, y que quería preguntarle, ¿cuáles metodologías usted trae para que vuelvan a ser grandes otra vez el Partido de la Liberación Dominicana? Bueno, lo de grande es bastante relativo. Nosotros ganamos las elecciones de 1996 con 13.000 miembros. O sea, los únicos partidos que tienen 2 millones de miembros son los partidos que están gobernando, que se inscriben aunque no militen ellos, por todo el oportunismo que se da del gobierno. Lo que nosotros tenemos que hacer es un partido de ganancia, en el que tenga su responsabilidad. Y para eso nosotros tenemos que formar a la militancia, educarla para que comprenda que el costo, el financiamiento de la actividad política es colectivo, es una responsabilidad compartida con todos. Y tercero, para el activismo político. Eso es solamente lo que tiene que ver con la formación. Luego hay un conjunto de tareas que se desprenden de este Congreso. Parece que tenemos la señal que hay que comenzar charla, incluyendo la selección de los delegados, la confección de boletos. Pero, señor Pujol, como que estamos teniendo problemas con la señal. A veces no lo escuchamos bien lo que usted está diciendo. Parece que usted va en movimiento. Lo ideal sería que se detenga un poco, a ver si tenemos mejor señal. ¿Sí? ¿Sí? ¿No se escucha? Bueno, usted está hablando de formación de la militancia. Yo lo escucho. Ok, usted está hablando de la formación de militancia, pero tenemos entendido que el Partido de la Liberación Dominicana tiene una buena escuela de formación política. ¿Qué está pasando con esa escuela? No, la formación política obligatoria fue eliminada en el 2001 y se volvió a retomar en este 10º Congreso. Ok. O sea, mientras tuvimos en el gobierno no hubo formación de la militancia. O sea, usted entiende que ahora necesitan
de que haya una formación política como era en aquellos tiempos del profesor Juan Bosch. Bueno, exactamente como era en aquellos tiempos, no, pero sí debe haber formación política en todos los partidos. Lo que pasa es que no se preocupa por el PLD porque es el caso de nosotros. Eso entendemos. Pero además de eso es un mandato. La ley de partido es de que la formación política debe ser obligatoria en todos los partidos. Como secretario general, ¿está usted de acuerdo que los militantes de su partido deben de tener una buena educación y orientación para enseñar a los miembros a que sepan cómo votar en las diferentes elecciones que tenemos en nuestro país? Que ha sido uno de los detalles que ha hecho de que las elecciones no sean tan fructíferas como se esperan por falta de conocimientos. Bueno, no solamente cómo votar, porque esa sería una formación muy básica. Cómo funciona el partido, qué es el centralismo, cómo tomamos las decisiones, qué significa militar, cómo organizamos las reuniones, cómo financiamos el partido. Definitivamente la comunicación no está muy fluida, pero Él está escuchando perfecto. hay propuestas que se está haciendo, señor Pujols, de que los partidos Son dejen de muchas recibir. cosas en las que hay que formar a la militancia. Correcto, hay muchas Correcto. formas y maneras. Exacto. Pero hay otras voces que están solicitando que los partidos políticos dejen de recibir dinero del presupuesto de la República Dominicana a través de la Junta Central Electoral y que se sustenten con sus propios recursos. ¿Qué opinión le merece? Que sean los propios candidatos que se protejan unos a otros. Bueno, los que opinan así no comprenden cómo funciona el sistema democrático. La verdad es que no hay peligro más grande que el gran financiamiento privado. El peligro que hay es precisamente el financiamiento por muchas razones. La primera de ellas es que nosotros cuando accedemos al financiamiento privado existe mucho más riesgo del origen lícito o no de esos fondos. Segundo, en el caso de que fueran lícitos los fondos, usted está sujetando a la gente del partido o de un candidato en cualquier nivel a quien lo está financiando. O sea, ese financiamiento es mucho más pernicioso y peligroso para la democracia que el financiamiento público. Pero igual los partidos políticos y los candidatos reciben financiamientos privados de empresarios y de muchas personalidades que a veces es de dudosa procedencia. Yo soy más partidario que limitemos. Correcto. Yo soy más partidario de que limitemos eso. Ok. Pero ¿cómo se puede hacer? Si una candidatura hasta regidor cuesta millones. Eso también hay que limitarlo. Si nosotros tuviéramos una discusión seria en la República Dominicana fuera sobre el financiamiento de las campañas electorales. O sea, realmente nosotros no podemos ir a procesos en los que un diputado, un regidor, como usted dice, un candidato a alcalde, gasta una cantidad de recursos muy superior al sueldo muchas veces a lo que va a percibir como ingreso. Eso no tiene ninguna justificación. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer? Que es su pregunta. Como lo hace Chile, como lo hacen muchos países sudamericanos. No es poniendo un tope nominal como hacemos en República Dominicana, sino limitando la cantidad de vallas que usted puede poner, la cantidad de minutos que usted puede tener de publicidad en redes sociales y en televisión. Y cuando se violen esas disposiciones, entonces aplicar sanciones correspondientes, quitar candidaturas o anular candidaturas. Definitivamente. Vale, dale. Exacto. Oscar, ¿tiene una pregunta? Sí. Señor Pujol, como usted dijo al principio de la entrevista, el PLD estuvo gobernando durante 20 años. Y la mayoría de los analistas, incluyéndome a mí, consideramos que fue un gobierno de corte neoliberal y hacia la derecha. Y aunque a pesar de haber sido fundado, como lo decía el propio Juan Bosch, como un partido marxista no leninista.
se discutió en este nuevo Congreso la línea ideológica del partido. ¿Y cuál sería esa? La línea ideológica del partido, nosotros somos un partido progresista, eso nunca ha estado en discusión y nuestro gobierno, especialmente los últimos 8 años, fueron de carácter progresista. De hecho, uno nada más tiene que mirar las políticas sociales que se implementaron en los gobiernos del PLD. Nosotros garantizamos que 2 millones de niños tuvieran comida, tuvieran desayuno y tuvieran merienda en las escuelas. Es una política de protección social. Nosotros fuimos los que establecimos las políticas de protección social en República Dominicana y garantizamos que 813,000 hogares tuvieran un financiamiento directo del Estado a través de transferencias condicionadas si mandaban los niños a la escuela, si cumplían con ciertas condiciones. De hecho, no había el desorden que aparece hoy con el tema de los bonos, porque eso se manejaba a través del sistema único de beneficiarios. Y es una política de protección social. Nosotros construimos 3,000 escuelas más, la misma cantidad que se había construido en 200 años en la historia de la República Dominicana. Nosotros mejoramos la eficiencia del sector eléctrico, disminuimos el subsidio de los ciudadanos hacia el sector eléctrico con la construcción de Punta Catalina y garantizamos no solamente energía barata, sino la diversificación de la... que es lo más importante, energía 24 horas y más del 60% de los circuitos. Esos son políticas de un gobierno de corte progresista, no neoliberal. Señor Pujol, como partido político. Un momento, déjame seguir. Pero la manera que se tomaron, por ejemplo, como la creación del Congreso, del Comité de Desarrollo, formado exclusivamente por el gran empresario dominicano, donde de verdad se le puso las manos a ellos, la creación del presupuesto, la distribución de los recursos, el uso mayoritario del sector privado sobre el sector estatal para la otorgación de servicios y construcciones, el uso excesivo o muy acercado en todas las comisiones, solamente el sector privado, sin tener en cuenta el sector laboral, como en las comisiones eléctricas, ¿no le da eso un carácter neoliberal a los gobiernos del PLD? No, porque no fue así. Fíjese, nosotros fuimos los que construimos una planta pública que aporta 700 megavatios. Esa no es privada, es pública. Punta Catalina. Por otro lado, con respecto a lo demás, mire, las contrataciones públicas, nosotros fuimos los que promovimos la contratación a la MIPYME, los sorteos de obra para beneficiar ingenieros prácticamente con su título y su codia, sin más nada. Eso se eliminó ya en la República Dominicana, pero fue una política que implementamos nosotros. Hicimos que el mercado público facilitara el acceso a más de 60,000 microproveedores, micro, pequeñas, medianas empresas. Garantizamos, por ejemplo, que en el desayuno escolar, en vez de 3 grandes empresas, hubieran 17, incluyendo cooperativas de miles de ganaderos. Ahora, nosotros tampoco fuimos a destruir el sector privado, porque nosotros sabemos que un país progresa creando riquezas y por lo tanto el sector privado es un aliado del desarrollo del país. Señor Pujol, lo he oído escuchar varias veces y mencionar a Punta Catalina, donde nosotros escuchamos de los dominicanos decir que en República Dominicana continúan los apagones y que Punta Catalina ha sido más que un elefante blanco. Pero bien, quiero decirle en otro orden, en el orden electoral, si ustedes como partido político están de acuerdo a que las elecciones sean unificadas, lo que ha propuesto la Junta Central Electoral. Bueno, primero, con respecto a lo de Punta Catalina, para cerrar el tema, nosotros dejamos la pérdida en un 29% y el financiamiento del subsidio del sector público en uno de los momentos más bajos de toda la historia, gracias a la construcción de Punta Catalina, reconocido por el presidente de la República, Luis Abinader. Punta Catalina se pagó, y no solamente se pagó, le deja cientos de millones de dólares de beneficio al Estado dominicano. La razón por la que hay apagones es porque en el gobierno de Luis Abinader, las pérdidas del sector eléctrico han pasado de un 29% a más de un 40%. Un hito histórico, la mitad de la energía prácticamente se está perdiendo. ¿Por qué? Por el descuido del mantenimiento a las redes de distribución del sector eléctrico. Y bueno, con respecto a la unificación de las elecciones,
Yo creo que hay opiniones a favor, en contra sobre el tema. Yo creo que es más importante que discutamos de nuevo una ley de partido fuerte, en el que todos los sectores nos pongamos de acuerdo para castigar el transfugismo, para practicar las prácticas antidemocráticas, la instalación de carpas alrededor de los recintos, la compra de dirigentes de cualquier naturaleza, crear normas como por ejemplo las que existen en Europa, que si usted se va de su partido tenga que ser independiente por un tiempo, y garantizar la calidad de nuestra democracia. Todo lo demás es cosmético, porque lo que tiende a suceder es que el que está en el poder utiliza el poder. Entonces ahí es que tenemos que poner reglas. El voto preferencial debe ser estudiado y observado, porque el método de Hunt no es muy adecuado para ese voto preferencial. Mire lo que sucede. El voto preferencial inicialmente puede parecer injusto. Por ejemplo, uno encuentra casos de diputados que sacaron una votación muy alta, como por ejemplo el caso de nuestra diputada Priscila de Olio en la provincia María Trinidad Sánchez, y que sin embargo no fue escogida debido a la consecuencia del método de Hunt, a la aplicación del método de Hunt. O como pasó en el Distrito Nacional con el diputado Horacio del Partido Acción Democrática. Horacio Rodríguez. José Horacio Rodríguez. Sí, José Horacio Rodríguez. Pero sin embargo, por otro lado, el método de Hunt es el que garantiza que haya equilibrio en la distribución de los escaños hacia los partidos. Si no existiera el método de Hunt, el PRM tuviera más diputados, no menos. Ok, pero hay una nueva cédula que está proponiendo la Junta Central Electoral. ¿Cuál es la opinión del Partido de la Liberación Dominicana de una nueva cédula que se va a expedir el año próximo? Y que se haga por edad, por fecha de nacimiento. Sí, yo creo que no hay ninguna dificultad en la emisión de la nueva cédula, siempre y cuando tenga los requisitos de seguridad, de garantía. Creo que esa etapa está superada en la República Dominicana. Claro, nosotros vamos a estar vigilantes del proceso, pero no tenemos ninguna oposición a que se emita una nueva cédula de acuerdo a lo que está establecido en los calendarios. Ok. ¿Qué tipo de oposición? Ok, Oscar. Ok. Señor Pujol, en las elecciones del 20, cuando el PLD pierde el gobierno, salió con una, digamos, creencia por parte del pueblo de que fueron gobiernos altamente corruptos. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué tipo de propuestas le van ustedes a hacer al pueblo dominicano para que esa percepción de altos niveles de corrupción de los del PLD cambie? ¿Y qué tipo de medidas se tienen que hacer en la República Dominicana para limitar lo que los dominicanos creemos que son altos niveles de corrupción en todos los gobiernos? Miren, la República Dominicana vivió una transformación importante en términos de transparencia y combate a la corrupción, pero no en el gobierno de Luis Abinader, donde se han flexibilizado normas, donde se han transferido fondos para las APP, por ejemplo, que no se pueden revisar adecuadamente, donde ha habido opacidad, donde los funcionarios se atrasan en la entrega de información pública y donde ha habido más de 38 casos de corrupción que no han sido investigados, incluyendo casos en los que el mismo presidente ha cancelado al ministro por evidentes fallas que han sido denunciadas en los medios de comunicación, pero no ha habido una investigación al respecto. Ahora, ¿quién fue que hizo la ley de libre acceso a la información pública? ¿Quién la puso en funcionamiento? El PLD. La ley de compras, el PLD, aquí se compraba como si el Estado fuera un colmado. Las contrataciones grado a grado eran la palabra que se utilizaba en el lenguaje coloquial en la República Dominicana. Eso fue cambiado en los gobiernos del PLD. Nosotros fuimos los que hicimos la cuenta única de tesoro. Es decir, garantizamos que las instituciones públicas no administraran los fondos públicos discrecionalmente, sino que tuvieran en tesorería. Nosotros fuimos los que creamos todos los instrumentos de control, el sistema de integración financiera, los portales de compra para que todo el mundo pudiera acceder al mercado de compras público. Sin embargo, como usted dice, fuimos víctimas de una campaña despiadada
para sacarnos del poder, que pretendió decir o establecer corrupción estaba a un partido o cuando la corrupción más sistémica. Yo creo que ya hacer un gran esfuerzo para explicar a la población estafado. La gente lo sabe, porque lo medimos fuertemente. Y la gente que fue lo que hubo en el año 2017, cuando parte del gobierno la llama verde. Señor Pujol, a propósito de eso, disculpa Oscar, a propósito de eso que usted está hablando de transparencia y todo esto, esta semana la Suprema Corte de Justicia emitió una política de protección de datos del Poder Judicial. La Sociedad Dominicana de Diarios se ha opuesto a esa decisión e incluso tienen una reunión pautada con la justicia para el próximo jueves. ¿Cuál es la opinión suya específica y del Partido de la Liberación Dominicana en conjunto? Sobre el anonimato. Nosotros también estamos totalmente otros, igual que la Dominicana de Periodistas, igual que Participación Ciudadana, porque por razones. Mira, es que mientras eso se hace para el partido de gobierno, lo que hay es un PLD los a horas, a elevadas horas de la noche, sin permitirle ni siquiera ponerse ropa. Entonces, eso se hace para favorecer el gobierno actual, para blindarlos. Entonces, por lo tanto, tenemos que estar en desacuerdo. La ley tiene que ser para todo el mundo. Pero, señor Pujol, y ese es el problema. En República Dominicana se pasan leyes, pero no se cumplen. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué propuesta tiene el PLD para que en la República Dominicana se cree un marco donde la ley se cumpla? No, o sea, es que el cumplimiento de la ley es una responsabilidad principal del presidente de la República. Cuando nosotros gobernábamos hicimos un reglamento para que las compras se le hicieran a la MIPYME. Y si usted no le compraba a la MIPYME el 20% de ley, el presidente llamaba a la institución y decía que qué estaba pasando. Entonces, si aquí hay menos cumplimiento de la ley que hace un tiempo, hay menos observación de la ley que hace un tiempo, el culpable es el presidente de la República que jura ante la Constitución cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley. Distinguido. Dame un segundo. Ese es el problema. O sea, nosotros elegimos una persona que necesita fondos privados en gran cantidad para poder llegar a la presidencia. Y luego nosotros le exigimos a esa persona que tenga virtudes extraordinarias a la hora de llegar al poder. ¿No cree usted que es tiempo que nosotros creemos disminuciones de los poderes del presidente y una constitución completamente más equilibrada en términos de la distribución del poder? O sea, disminuirle los poderes al presidente de la República, ¿a quién se lo daríamos esos poderes? Pero yo no estoy en desacuerdo, es algo que podemos estudiar. Lo que yo sí estoy de acuerdo con usted en algo que usted acaba de mencionar, que la cantidad de financiamiento privado que le tiene que recibir un candidato presidencial y un candidato de cualquier nivel, ahí está el quid del asunto, porque ahí se meten unos intereses. Yo estoy de acuerdo con usted, es una posición valiente de hecho de su parte, y yo la comparto totalmente. Ahora, de nuevo, lo más importante ahora mismo es que nosotros comprendamos que cuando elegimos un candidato de cualquier naturaleza, estamos eligiendo un paquete de propuestas y una conducta, una hoja de vida. Entonces, lo que tenemos que exigirle no son virtudes extraordinarias a los presidentes, son capacidades para cumplir su palabra. El PLD presentó un programa de gobierno en el 2012. Usted lo puede buscar. Nosotros dijimos que íbamos a dejar el 40 o el 30% del sistema en jornada escolar extendida, dejamos el 50%. Dijimos que íbamos a mejorar la calidad del servicio eléctrico, la mejoramos. Que íbamos a hacer el 911, lo hicimos. O sea, todo lo que nosotros prometimos que íbamos a hacer, lo cumplimos y eso es reconocido hasta por nuestros adversarios. O sea, lo que usted le pide a un presidente que tenga palabra, no que diga que hay que mejorar la calidad del gasto público, pero cuando está sentado en la silla lo que hace es que mete 100.000 empleados nuevos. Y 130.000 millones de pesos, da 30.000 millones de pesos más de ayuda. O sea, totalmente contrario a lo que prometió.
Señor Pujols, podemos ver, me voy a poner en la posición de una ciudadana. En otros países que no es la República Dominicana, tenemos presidentes, funcionarios, altos funcionarios que están cumpliendo condenas, sobre todo hasta aquí en los Estados Unidos, por el caso Odebrecht. Vemos que la República Dominicana ha sido la mejor de todas, donde funcionó una oficina y que hoy día todavía no hay una persona detenida por el caso Odebrecht que manejó tantos proyectos en la República Dominicana. En ese sentido, se puede hablar de que la corrupción en la República Dominicana permea por todo el tiempo a través de los medios políticos, o hay una forma de que hay que darle un cambio a la política dominicana para que el pueblo vuelva a tener fe en sus candidatos. Yo creo que no es un problema de fe en los candidatos. Si usted lo mira bien, República Dominicana sigue siendo uno de los países donde el sistema político, o sea, el sistema de partidos es más sólido. Uno de los países. Hay otros países en Latinoamérica donde, por ejemplo, el caso de Odebrecht fue mucho más judicializado, para decirlo de alguna manera. Y sin embargo, su sistema de partido está prácticamente destruido, como el caso del Perú, y no quisiéramos ver a la República Dominicana en una situación así. Claro, tampoco quisiéramos que haya impunidad. Yo creo que entre el populismo penal, el populismo punitivo, el lawfare, la judicialización de la política y la impunidad, que es el otro extremo, hay un punto medio, un punto de equilibrio, que es la aplicación de la justicia. Y yo creo que conseguir eso está en el horizonte posible, y es una tarea de todos los actores del sistema democrático, de ustedes como comunicadores y de nosotros como dirigentes políticos. Es algo a lo que tenemos que aspirar y que tenemos que promover, sabiendo que todo es perfectible. La República Dominicana en su sistema de justicia ha avanzado mucho. Quiero decir, en los últimos 30 años. Recuérdese cómo era antes de 1996, cuando accedimos al poder. Los jueces los nombraban los senadores, prácticamente se los repartían los senadores. Así que los jueces eran reformistas en su momento, salvo honradísimas excepciones. Pero algunos eran PRDistas porque lo habían nombrado en los 8 años de gobierno del PRD. Nosotros establecimos el Consejo Nacional de la Judicatura, la Escuela Nacional de la Judicatura, hicimos que los jueces entraran por concurso y eso fue un avance importante. Luego se habla de independencia del Ministerio Público, que no es de la justicia, porque el Ministerio Público no es independiente ni en Estados Unidos. El ministro de Justicia es nombrado por el presidente de la República. O sea, la independencia de la justicia está en la calidad de su sistema judicial, no del Ministerio Público, porque ellos son los que imparten justicia, el Ministerio Público persigue. Y lo que tenemos que procurar es que el gobierno no abuse de esa capacidad de persecución que tiene. Definitivamente, señor Pujols. Oscar, tengo una pregunta aquí porque el tiempo se nos está terminando. En el chat dice Angel Gutiérrez, una pregunta. ¿Por qué el PLD no sometió a este gobierno del PRM a la justicia por el desastre de la nueva cárcel de La Victoria, donde ahora el pueblo dominicano tiene que pagar 4 veces más el precio? Dice Angel que como el PLD se ha quedado callado con esto, y Paola Rivera dice que el PLD no se quedó callado, fue amordazado. Pero la cárcel de La Victoria fue por Yanalay. Vamos a ver la respuesta. Mire qué pasa, hay muchos casos de corrupción que han sido denunciados por el PLD. Por ejemplo, ahora se habla del tema de los bonos, pero recuérdense que hace un par de años el PLD, y lo digo porque me tocó a mí dar la rueda de prensa denunciando el escándalo que hubo con 154 millones de pesos en el programa Supérate, yo no sé si ustedes lo recuerdan. Y muchos ciudadanos y organizaciones sociales han llevado expediente a la Procuraduría General de la República para que sean investigados. Sin embargo, no son investigados. O sea, no es que no se han hecho la denuncia, es que simplemente no se le ha dado curso. Ok, se ha hecho. El tiempo se nos termina. Oscar, una pregunta breve, por favor. Señor Pujol, sobre el tapete a nivel internacional, lo que está es el rechazo a nivel mundial. Estados Unidos, Rumanía, Francia, España, de que la gente no quiere, no le importa el sistema de partidos, sino algo que funcione. Inclusive México está regresando al PRI
o sea, la política del PRI, un partido por siempre, democráticamente. La pregunta es la siguiente. ¿Qué es más importante de acuerdo al PLD? ¿El formato de cómo se eligen o la efectividad del gobierno en la solución de los problemas de la gente? Yo creo que no hay gran contradicción. A veces nosotros los occidentales tendemos a ver dicotomías donde no existen y ponemos las cosas en blanco y negro donde hay matices realmente. No necesariamente se necesita. Estados Unidos, por ejemplo, es un país donde las leyes han funcionado en general y el sistema político ha funcionado por 200 años y Pero un es partido por democrático. tocar. No, y es Estados democrático. Unidos, ok. Hay un bipartidismo sólido, ¿verdad? Entonces, no necesariamente tenemos que convertirnos en una dictadura para que el gobierno funcione. No te llega a esos extremos, ¿verdad? Yo creo que ya de la discusión sobre si un partido debe existir o no, lo que sí es evidente es que el sistema de partido debe existir y que la democracia imperfecta es el mejor sistema que hay. Y no nos equivoquemos. Cuando usted elimina un partido como el PRI, emerge otro partido como Morena. Usted no está cambiando el sistema ni las reglas del sistema. Simplemente una organización murió y otra organización nació. Pero no se cambia el sistema de partidos. El sistema sigue siendo democrático y de partidos. Definitivamente, Sí, pero- el tiempo se nos termina, Oscar, el tiempo se nos termina, señor Pujols. Pero antes de irse, quiero que nos responda que cuál es el tipo de oposición que va a hacer el PLD en estos próximos 4 años. Firme, pero con contenido. Nosotros tenemos los mejores técnicos en nuestro partido, que gobernaron muchos años, que conocen el Estado, que saben cuando algo está funcionando mal. Y por lo tanto, ya lo comenzamos a hacer, de hecho, en La Vega. Ha habido una oposición de nuestro partido al tema de la alcaldía, pero una oposición fundamentada. Nuestros diputados están dando la cara por el PLD y por el pueblo dominicano, pero con una oposición fundamentada. Y así continuaremos. Nosotros hemos hecho las gravísimas denuncias que están ocurriendo con el bono de Navidad. Ha sido expuesto esas debilidades por la ex vicepresidenta Margarita Cedeño, miembro del comité, la ex candidata vicepresidencial Soraima Cuello, ambas con amplios conocimientos de la materia. Margarita dirigió el programa Progresando con Sociedad y todo el sistema único de beneficios, por lo tanto sabe, y Soraima también puede destacar en nuestro partido. Ese es el tipo que vamos a hacer, porque a la larga la verdad se impone. Pero la encargada de ese proyecto Pero dio a conocer el por definitivamente, qué se ha dado esa situación de esos bonos y por qué sale todo el mundo en ese Es una listado. explicación incompleta e irresponsable. Explicación De- irresponsable. Está hablando de 4.500 millones de pesos que se están asignando con una tarjeta sin nombre que cualquiera puede activar. Es donde Poli tiene un guardado abajo de... Definitivamente, muchísimas gracias, señor Johnny Pujols, por haber aceptado nuestra invitación y la puerta de Levántate New York siempre abierta para futuras entrevistas. Muchísimas gracias por la a ustedes. participación. Un abrazo. Gracias al señor Pujols. Ahora vamos a ver cómo anda el mundo con Rafael Díaz y las internacionales. Israel lanzó decenas de bombardeos en Líbano ayer tras someter una respuesta contundente a los disparos reivindicados por Hezbollah contra una posición militar israelí, el primer ataque del movimiento desde la entrada en vigor la semana pasada de un frágil cese al fuego. Una nueva caravana de migrantes partió ayer lunes del sur de México hacia los Estados Unidos con la esperanza de llegar al país del norte antes que el republicano Donald Trump asuma la presidencia. La Corte Internacional de Justicia comenzó unas audiencias inéditas con el objetivo de establecer un marco jurídico sobre cómo los países deberían proteger el medio ambiente. Más de 100 estados y organizaciones presentarán sus declaraciones. El presidente de Siria, Bashar al-Assad, denunció un intento de redibujar el mapa de Oriente Medio tras las ofensivas relámpago de grupos rebeldes que consiguieron arrebatar amplias zonas del norte del país a las fuerzas gubernamentales.
La policía francesa continuó investigando el accidente de un autobús español ocurrido el domingo en una carretera de montaña del departamento francés de Pirineos Orientales, con unos 40 colombianos a bordo, informaron las autoridades. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, reiteró que para poder traer inversiones al país su gobierno necesita levantar las medidas que desde el 2017 prohíben la minería pese al rechazo de la Iglesia Católica. Las negociaciones para lograr un tratado mundial contra la contaminación de plástico celebrada en Busan, Corea del Sur, terminaron ayer sin un acuerdo y continuarán más adelante, anunció el diplomático que preside el proceso. Es toda la información internacional que tenemos por el momento. Rafael Díaz les informó.